Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Estamos en un nuevo encuentro en el marco de la Fundación Atlas a partir de una nueva iniciativa llamada Podcast de la Libertad, donde vamos a tener la posibilidad de charlar con distintos intelectuales de la Argentina y del mundo sobre distintas temáticas que tienen que ver con la causa de la libertad, ¿no? Y hoy vamos a contar con la presencia de tres queridos amigos también y admirados intelectuales que son Orlando Lita, él es abogado, presidente de la Fundación Libremente de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Luis Franco, investigador asociado a la Fundación Atlas, licenciado en Ciencia Política, magíster en Economía y Ciencia Política. Y vamos a hablar con también Emilio Martínez Cardona, escritor y analista político, uruguayo desde Bolivia, radicado en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, un prolífico columnista de diversos medios y publicamos siempre sus artículos en Atlas. Así que, pero bueno, antes de iniciar la charla con todos ellos, yo quisiera invitarlos a responder una encuesta en redes sociales, en el ex Twitter de la Fundación Atlas, que tiene que ver con un tema caliente, ¿no?, en materia de la libertad, que es si debe ser obligatoria la educación primaria y secundaria, ¿no?, que es un debate muy interesante incluso entre quienes defendemos las ideas de la libertad, ¿no? Si ustedes van al X de la Fundación Atlas, que es Atlas 1853, van a poder ver este debate y van a poder votar. Y bueno, voy a darles la bienvenida a cada uno de las personas y a la vez me gustaría invitarlos a conocer su opinión respecto de la educación obligatoria, sí o no. Empezamos por el orden que aparece en mi pantalla, que es Luis Franco. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, Martín. Comentarme un poquito, si querés que en este momento hable de un tema en particular o de la educación ya directamente. Sí, no, tu opinión más o menos rápida sobre el tema del debate educativo, ¿no? Bueno, yo puse depende en la encuesta que vos hiciste. Depende de las circunstancias del país, depende de la circunstancia en que esté la niñez, depende de la circunstancia en que estén los padres. Y fundamentalmente yo que estoy muy hoy leyendo la escuela del Public Choice, depende también del grado de libertad que una sociedad quiera tener. Yo creo que esto es muy interesante, que lo hable Buchanan y Tullock, con varios libros, dos de ellos que son los que más estoy frecuentando, que es El cálculo del consenso y los límites a la libertad, que me resulta muy interesante porque las sociedades me parece que deben acordar el grado en que van a encarar el futuro, y eso depende mucho de las instituciones. A todos los liberales nos parece, nos repugna un poco la idea de la obligatoriedad, y yo creo que eso es bueno que así sea, que nos cause un resquemor cada vez que nos quieran imponer algo. Como dijo alguien, no recuerdo el autor, pero todo aquel que quiere planificar para los demás encontrará un enemigo en quien quiere planificar para sí mismo. Pero en todo caso, quisiera rescatar, y no quiero monopolizar la palabra, algo que viene de hace mucho tiempo y que es de Jefferson. Jefferson ideó la doctrina de la pared, que tenía que ver con los asuntos religiosos y con la organización de la sociedad. Jefferson dijo que entre la sociedad y las ideas religiosas había una pared infranqueable, porque las ideas religiosas habían ensangrentado a lo largo de la historia a la humanidad.
Yo creo que rescatando este concepto, una de las cosas importantes sobre la educación es poner una pared entre la ideología y la educación. Creo que la educación, en el caso de ser obligatoria, que en muchos casos y en muchas sociedades lo es necesario, como lo fue en la época de la ley 1420, que fue tan progresista para ese momento, debe ser neutra, es decir, no debe tener ninguna carga ideológica que influya sobre la libertad de pensar. En todo caso, la educación debe abrir las cabezas de las personas para que puedan pensar por sí mismos y optar conforme a cada uno le plazca. O sea que la educación básicamente debería ser un proceso a través del cual se le ayude a los más niños, a los más jóvenes, a abrir su cabeza, pensar en todas las posibilidades, respetar el pensamiento del otro y entrar en un proceso de socialización en donde la capacitación técnica tenga un rol importante. Como decía, no quiero monopolizar la palabra, pero me abro a debatir esta y otras ideas que seguramente serán más provechosas que traen los demás investigadores. Muchísimas gracias, Luis. Y te preguntamos a Emilio Martínez Cardona, nuevamente, muchas gracias por en Bolivia. El tema educativo siempre es un debate, ¿no? Especialmente en tu país de origen, en Uruguay también. Sí, gracias Martín por la invitación y un cordial saludo a los demás panelistas, a Luis y a Mundo. Yo en esta encuesta estaba dividido entre el sí y el depende. Por una parte me incliné para el sí porque, a ver, en este caso, estamos hablando de educación, se aplica a personas menores de edad. Si habláramos de adultos, el tema de la obligatoriedad, por supuesto que no corre. Ahora, hablando de menores de edad, si bien entramos en el tema de la patria potestad, de la capacidad de elección que tengan los padres, pero algún tipo de limitación es razonable que exista de parte del Estado hacia la idea de que el niño deba ser educado, sobre todo en el tema de la educación primaria. La secundaria podría ser más discutible. Ahora, esta obligatoriedad habría que intentarla de un modo mucho más amplio, más flexible del que se ha hecho tradicionalmente, incluyendo alternativas como el homeschooling. Es decir, que el niño pueda, sí, haya una obligación de una educación sistemática que vaya mucho más allá de ir al taller, digamos, del padre. Pero esto, obviamente el homeschooling, la educación en el hogar, tendría que responder a ciertos parámetros. Eso por una parte. Ahora, entiendo que en el caso de Argentina se está empezando a discutir mucho el tema del voucher, aquella idea de Friedman que parece plenamente compartible, pero que hay que hacerla compatible o complementaria a un sistema público. Creo que tanto en el caso de Argentina como en el de Uruguay, esa época republicana que muchos añoramos de una forma que tratar de reconstruir esa época de empujes a la prosperidad que fue siglo XIX, principios del XX, eso incluyó un esfuerzo importante, una obra muy importante de educación pública, pero que evidentemente en ese caso se había logrado que esta educación no fuera doctrinaria. Inicialmente no fue doctrinaria en el tema religioso, pero no lo era en el tema ideológico en esa época. Está claro que en el caso de Argentina, a partir de los 50, con el culto de la personalidad que se impone, y después, en las décadas subsiguientes, con un copamiento ideológico de las izquierdas en el sistema educativo, empieza esta polución doctrinal del sistema, que es lo que hay que cambiar en el fondo. Complementándolo sí con el sistema de vouchers, ¿por qué no? Yo recuerdo que hace muy poco Mauricio Rojas, un intelectual chileno
sueco, contaba cómo se implementó ese sistema de voucher en Suecia a partir de los 80, cuando todavía estaban los socialdemócratas, se dieron los primeros pasos, y ya en los 90 se implementa a gran escala con gobiernos liberales. Y esto no es incompatible con el sistema público, pero en el sistema de educación estatal hay que poner unas barreras muy firmes, muy claras de libertad de cátedra, de libertad académica de los profesores. Aquí no se trata de solo sacar a Marx para poner a Mises, por más tentadora que pueda ser la idea. Lo que hay que sacar es el pensamiento único. En el caso de Uruguay se ha dado ese debate hace muy poco tiempo con el referéndum de la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que tenía muchos artículos, pero uno era específicamente sobre libertad académica, que fue un artículo bueno, que molestó bastante a ciertas izquierdas, y que sin embargo bueno, fue parte de lo ratificado en referéndum. Es un proceso, y creo que el gran norte que tenemos que plantearnos en el tema educativo es la libertad académica, el pluralismo y el fin del pensamiento único en la educación pública. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Bueno, y ahora invitamos a Orlando Lita, a ver para tener su opinión al respecto. Bien, gracias Martín. Un gusto, un placer compartir con Luis y con Emilio este espacio intelectual. Respecto a este tema de la obligatoriedad de la educación, que surge a raíz de la opinión que dio Venegas Lynch nieto. Yo creo que este tema, esta opinión que hizo Venegas Lynch, lo puso sobre la mesa con mucha liviandad, con mucha ligereza y torpeza el tema. Quiero interpretarlo a lo que dijo, porque conozco el pensamiento de su padre y de su abuelo, pero hay veces cuesta interpretarlo al nieto. En cuanto a cómo está formulado ahí la pregunta, obligatoriedad, sí, no, depende, yo haría otro planteo, que sería la obligatoriedad en este sistema educativo. Yo estoy en contra, desde mi juventud, contra el sistema educativo argentino, que es único, es uniforme, es rígido, es cerrado. Como liberal, estoy con la apertura del sistema. Entonces, yo me enrolo en una corriente de pensamiento educativa que es la desinstitucionalización del sistema educativo. Que no sea único. La ley 1420 fue dictada en otra época, donde era necesario alfabetizar. El aprender a leer y escribir era lo básico, lo fundamental. Hoy los tiempos cambiaron. Ahora, la obligatoriedad, todos tenemos la obligación de educarnos permanentemente de por vida, ¿no? Tenemos que ser conscientes de eso, y los padres sobre los hijos, ¿no? Que no tenemos la propiedad de los hijos, pero obviamente somos los representantes, los tutores, los guías para que ellos se eduquen, ¿no? Pero yo creo que el sistema hay que abrirlo y la educación no formal, que inclusive está contemplada en la Ley de Educación Nacional, pero mal integrada al sistema educativo. Pero desde la educación no formal, desde la sociedad, se puede aportar mucho, sobre todo en estas épocas donde el avance tecnológico es vertiginoso. Y ese avance tecnológico vertiginoso ha hecho, de hecho, que la escuela ya perdió el monopolio de la transmisión de los conocimientos, como lo tuvo desde hace 3 siglos. Porque la escuela es un producto moderno. Nace con Comenius en el 1600 y pico, y como sistema formal, armado, siglo XVIII, XIX, más 19. En una línea de tiempo, desde el Homo sapiens hasta ahora, la escuela es el 0,2% como transmisora de conocimiento. Es decir, no es nada, casi nada. Y obviamente en este siglo yo creo que va a desaparecer la escuela. Ya está perdiendo el monopolio, ya lo perdió al monopolio de la transmisión de conocimiento.
Pero hoy por hoy, bueno, es el sistema que nos rige, que es obligatorio, falsamente obligatorio, porque es obligatorio por ley. Pero ¿cuántos abandonos hay? Muchísimos abandonos. ¿Y dónde está la obligatoriedad? ¿Los van a buscar al chico? ¿Hay asistentes sociales, profesionales que van a buscar al chico? ¿Rige la obligatoriedad? No. ¿Qué se hace ante el abandono de los chicos? Se los deja. Es una obligación falsa, ficticia, legal. Yo creo que la mano viene por otro lado y yo creo que hay que buscar la desinstitucionalización del sistema. Hay que abrir otros sistemas en competencia. Hay muchos pedagogos, hay gente fabulosa en la Argentina. Le preguntaría a Emilio, creo que el ministro de Educación sigue siendo Pablo da Silveira en Uruguay, ¿no? Pablo da Silveira sigue como ministro. Es un gran pedagogo, un gran liberal, y que trabaja sobre estos temas que yo estoy hablando. Y yo creo que la cosa va por otro lado. Hoy los títulos no garantizan conocimientos. Es transcurrir el camino, cruzar el camino, y el título te lo van a regalar, porque es así, el título se regala. Es falso todo lo que se vive, es una ficción la que se vive. Y bueno, yo creo que hay que enderezar la cosa por otro lado, porque hay una gran despreocupación por la eficiencia del sistema educativo. Por la eficiencia. Y yo creo que puede ser más eficiente si abrimos el sistema, o lo abrimos a otras oportunidades, que la educación no formal, aprovechar este tema de la inteligencia artificial que es maravilloso. Venimos en una época que vamos a entrar y termino con esto, yo creo que viene el transhumanismo. El tema del Homo sapiens es un gran tema que creo que se puede agotar. Y estamos hablando de un sistema educativo vetusto, anacrónico, en Argentina, fuera del contexto mundial. Bueno, nada más que eso. Bueno, muchísimas gracias por la opinión. Ahora vamos a la opinión de los que quieran agregar algún dato más antes de pasarlos a los temas que cada uno va a tratar. Que en Argentina, de cada 100 chicos que inician la primaria, solamente 13 terminan, ¿sí? La secundaria en tiempo informe con niveles satisfactorios de lengua y matemáticas, ¿no? Según el Observatorio Argentinos por la Educación. O sea, 13 de cada 100. ¿Sí? Y bueno, y el gran tema, ¿no?, que estaremos pensando todos, más allá del debate global sobre la educación, es el vínculo entre el deterioro social, la pobreza, ¿no? No sé si quieren hacer algún comentario para cerrar y después pasar a los otros temas. A mí me parece interesante, si me permiten, el tema de la desinstitucionalización de la competencia, pero también me parece muy interesante que la alfabetización de hoy no es aprender a leer y escribir, sino a utilizar medios digitales, por ejemplo. Ha cambiado la idea. Las ideas tienen una dinámica en este momento increíble, apasionante, diría. Y cuando, por razones de mi fe religiosa, tengo muchos contactos con la gente más vulnerable de la sociedad, los pobres que ha creado el socialismo, y me parece que una de mis preocupaciones cuando tengo contacto y converso con las personas es cómo implementar un sistema de nivelación de personas que sea lo suficientemente rápida como para ponerlas en un sistema productivo, que no es el tallercito, obviamente, sino en un sistema productivo de crecimiento permanente y de capacitación permanente. Yo recuerdo hace unos meses se hizo un cuello de botella por la necesidad de empleados en Toyota, ustedes lo recordarán, ahí cerca de donde está Orlando, si no me equivoco, y se necesitaban operarios y no había gente capacitada. Si las municipalidades, si mal no recuerdo, la propia de Zárate y la de
de otro municipio cercano, Sí. Empezaron a pensar cómo hacer para movilizar a los jóvenes para que trabajen en Toyota y emprendan una carrera apasionante y larga, la japonesa, digamos. Y me encantó lo que hicieron en conjunto. Yo creo que ese es el camino, encontrar, innovar sobre la educación de distintas maneras sin cerrar el debate a que deba ser por un solo camino. Hay padres que tranquilamente pueden hacerse cargo en un sistema de homeschooling como está creciendo en Estados Unidos de una manera exponencial. Hay otros padres que no lo pueden encarar de ese modo y que necesitan una ayuda, necesitan una colaboración, que no necesariamente tiene que ser del Estado, porque como acabo de decir y termino, aquí una empresa se preocupó por necesidades propias, se preocupó de ver la manera de conseguir los operarios que necesitaban y ofrecerles una oportunidad de superación como ellos mismos no se habían imaginado. El mercado funciona. Excelente, excelente. Bueno, y ahora si les parece pasamos un poco a los temas sobre los que vamos a charlar con cada uno de manera personal, y quería invitar a Orlando conocer su opinión sobre este tema tan importante que tiene que ver con un artículo publicado por él, que es la batalla interior, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la batalla interior, de la libertad exterior, interior, y los temas que abordás en Así es, Martín. Yo creo que este es un gran tema, porque es el tema que se viene. Yo diría que ya empezamos a andar. Ese tema de la batalla interior que Alberdi planteaba, porque Alberdi hablaba de la batalla exterior y la batalla interior. La exterior, la independencia, se logró en Sudamérica con Bolívar y San Martín. Ahora bien, esa independencia, logramos conquistar la libertad interior, es decir, logramos sacarnos las costumbres, los hábitos, las conductas del virreinato. Yo diría la matriz emocional que tenía el virreinato en cuanto a esas conductas, costumbres, eran monopólicas, proteccionistas, paternalistas, estatistas, de alguna manera una estatolatría, ¿no? Como un dios Estado. Cuando nos independizamos de ello, nosotros no hemos podido construir la libertad interior, que es el reforzar la autoestima, la autogobernación. Alguna vez escribí una nota que se llama refuerza el yo. El nosotros será consecuencia. Pero primero tengo que hacer un trabajo de introspección hacia mí, hacia adentro. Tengo que reforzar mi autoestima. ¿Quién soy? ¿Qué virtudes tengo? ¿Qué defectos tengo? ¿Cómo puedo proyectarme en la vida? Y sin ese paraguas falso del Estado que permanentemente, con un saqueo legal, tributario, legal porque está basado en ley, pero es un terrorismo fiscal que nos asfixia, que no nos deja avanzar, y nosotros estamos agarraditos ahí y nos hemos acostumbrado a eso, a una zona de confort, que no es zona de confort totalmente inconfortable, ¿no? Vaya la paradoja. Me quedo quietito ahí y bueno, el Estado algo me lo va a dar a través de dádiva, de esto, el empresario se hace amigo del Estado, nadie arriesga, no es bien vista la competencia, porque no estamos educados para eso. Alberdi lo intentó, y toda la generación de políticos e intelectuales que lo siguieron, y en 50 años Argentina estuvo entre las potencias del mundo, pero no logró hacer raíz eso de Alberdi. No logramos desterrar la matriz del virreinato, y en el transcurso del siglo XX renació la matriz del virreinato, del autoritarismo, la improductividad. Y bueno, y ahora estamos ante un gobierno con un presidente muy impulsivo, que juega al límite del respeto de las reglas institucionales, pero yo creo que hace un diagnóstico acertado,
ya sea político, económico, social. Yo creo que Milei acierta en el diagnóstico. No comparto sus modos, no comparto, de alguna manera lo es un maleducado. Y un liberal tiene que ser tolerante, respetuoso de la idea ajena, y no hay que ofender o buscar permanentemente el conflicto, porque si no parece que entramos en una época kirchnerista. El adversario no es adversario, sino que es un enemigo y lo tengo que defenestrar. Bueno, eso es un estilo. Un presidente tiene que tener templanza. Yo creo que el presidente no la tiene, pero vuelvo a reiterar, yo comparto la mayoría de sus ideas, no su estilo. Y cuidado que juega al límite del respeto a las reglas institucionales. Y eso me preocupa, como me preocupa también su misticismo. Esto va independientemente de si se puede creer o no creer, ser creyente o cualquier religión. Pero esto de las fuerzas del cielo y etcétera, a mí esas cosas siempre me preocuparon. Mezclar la religión en las políticas públicas. Pero bien, yo creo que es un gran desafío que los argentinos tenemos que andar y que nos va a costar muchísimo, porque el ADN nuestro ya viene muy viciado, viene con el proteccionismo, el paraguas del Estado, Entonces, salir a la libertad, salir a pelearla por mí mismo, es algo que el argentino no está acostumbrado y nos va a costar, pero sí confío en las generaciones jóvenes, y bien jóvenes, ahí sí tengo alguna esperanza. En los más grandes no, hay mucho vicio ya, mucho vicio. Y espero que los chicos sepan emular, que sepan invitar a los mayores que asumen riesgo, que emprenden, que compiten. Pero bueno, yo creo que este es el gran desafío, y ir desarmando lo que se llama la ingeniería social que viene planificada desde el burócrata, desde el Estado. No, tenemos que armar una economía de un orden espontáneo, competitivo, con reglas claras, que hagan a la seguridad jurídica, que permitan las inversiones. Pero no se debe planificar socialmente el mercado o la economía. Bueno, este es el mensaje que quiero dejar en cuanto a esta batalla. Creo que los argentinos tenemos que empezar, ya empezó a darse esa batalla, y espero que se largue, que se gane. Bueno, muchas gracias, Orlando, y quería ahora preguntarle a Emilio sobre el tema que él nos ha propuesto, que es un tema que tiene que ver con América Latina, y él siempre hace análisis que tienen que ver con lo regional y los movimientos y los riesgos, las oportunidades. Y el tema que ha propuesto es la trampa de AMLO, ¿no? Y bueno, te invito, Emilio, a exponernos sobre esta temática. Y Martín, esto es parte de un artículo de opinión que se publica esta semana en varios medios, y que tiene que ver con el choque de proyectos políticos a escala continental con las culturas estratégicas de esos proyectos políticos. Y bueno, yendo al caso específico de este ingreso de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito, esto hay que ver primero que tiene una historia previa que de ningún modo justifica la violación a la Convención de Viena, por supuesto, pero sí nos puede ayudar a entender el contexto de estos sucesos. Jorge Glass es vicepresidente de Ecuador, correísta y creo que reconocido cleptócrata por la justicia de Ecuador. Había ingresado en diciembre a la Embajada de México, y esto había llevado a ciertos reclamos del gobierno ecuatoriano de entrega, pero recién comienza a escalar este caso el 3 de abril, con un discurso que da el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, quien yo entiendo que ha buscado intencionalmente escalar este conflicto. ¿Qué es lo que dice AMLO el 3 de abril? En su conferencia de prensa habitual, su intercambio casi diario con los medios, dice como al pasar desgrana una tesis de que el homicidio de Fernando Villavicencio, que era candidato presidencial en Ecuador, es lo que había permitido de una manera extraña, dice él, entre comillas,
el ascenso de Daniel Noboa a la presidencia de Ecuador. Bueno, esto fue, yo entiendo que fue una pieza estratégica de provocación que buscaba justamente escalar el conflicto. A partir de este discurso de López Obrador, se da un fuego cruzado de medidas diplomáticas entre los dos países que termina con este ingreso tan erróneo de la policía ecuatoriana para aprender a Jorge Glass, por más fundamentos que pudieran haber en el sentido de que Glass tiene 2 sentencias firmes por corrupción, el caso de Odebrecht y otro caso de sobornos, pero creo que Noboa cayó en la trampa de AMLO. Primero, López Obrador cosecha con este operativo, va a cosechar votos para su candidata presidencial, que es Claudia Sheinbaum, en las elecciones mexicanas que se vienen dentro de muy poquito. Creo que con un poco de manipulación de demagogia nacionalista va a lograr fortalecer a su candidata. Pero además veo detrás de esta intencionalidad un motivo regional, continental, del proyecto del que es parte López Obrador, que es en su núcleo duro el Foro de Sao Paulo y en su círculo exterior el Grupo de Puebla, que es liderado por el presidente de México. Si vemos el curso de las noticias en los últimos días, el debate sobre Estado de Derecho, sobre institucionalidad a escala continental, estaba centrado en las proscripciones en las elecciones venezolanas, en las restricciones que está poniendo Maduro de forma directa o indirecta a los candidatos de oposición. Este era el gran debate a nivel regional, y ahora se ha cambiado totalmente el foco. Se logró reagendar a la prensa y a los gobiernos latinoamericanos. Por eso es que hablo de esta trampa de AMLO. Me parece que ante esto, ante esta jugada, este viejo lobo de mar de la política populista que ha logrado de alguna forma abrirle otros horizontes al Grupo de Puebla en el escenario latinoamericano, bueno, caben algunas recomendaciones básicas. Primero, reinstalar a la brevedad posible el debate sobre la falta de garantías en el proceso electoral venezolano. Segundo, recordar que Ecuador es un país que está bajo asedio de megabandas criminales, y que detrás de estas megabandas bien puede estar uno o más de los narcoestados de la región. Y tercero, la necesidad de estudiar mucho más en profundidad de lo que se ha hecho hasta ahora la cultura estratégica, justamente de este bloque populista autoritario en sus diferentes articulaciones, llámense Foro de Sao Paulo, ALBA o Grupo de Puebla. Esa es básicamente, Martín, el enfoque de este artículo. Muchísimas gracias, Emilio, por tu exposición, y ahora quisiera invitar a Luis Franco a conversar sobre su propuesta. El tema que tiene que ver con un tema enormemente polémico en Argentina en los últimos días, y además que tiene que ver con China, negocios o socios estratégicos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá en Argentina? ¿Qué es lo que pasa con China? ¿Qué riesgo corre esa libertad, no? Gracias, Martín. Quiero agradecerle a Orlando y Emilio porque me han hecho pensar mucho. Espero que los que escuchen también lo hagan. La verdad que Orlando me trajo a la mente Peregrinación de la Luz del Día, que creo que un poco pivotea su trabajo allí, y lo felicito porque es excelente trabajar sobre esas ideas. Y por otro lado, entrando en un tema internacional, viene muy bien todo el aporte que acaba de hacer Emilio. Y yo brevemente voy a decir que entre las grandes bombas que deja el kirchnerismo en nuestro país, una es China. De tener una relación comercial creciente, pasamos a meternos en otro tipo de conflictos con China, que incluyen, por primera vez en Latinoamérica, digamos, que
que un país haya firmado un tratado para que instale otro país una base con propósitos espaciales. En un momento en donde los conflictos comienzan a escalar hasta en el espacio, ¿no? No es algo nuevo, pero sí es algo creciente, ¿no? Yo escuché en los últimos días que esta base, Embajada del Agrio, en Neuquén, fue muy bien discutida con China. Inclusive Diego Geller está haciendo una suerte de defensa de ese tratado, de ese acuerdo, cosa que me sorprende mucho. ¿Por qué me sorprende? Porque los chinos siempre van asociados con su proyecto militar, ¿no? Todo lo que hacen los chinos va asociado con su proyecto militar. Si ustedes analizan toda la tecnología del 5G y por qué se frenó en muchas partes la instalación del 5G, es porque la empresa que desarrolla el 5G es una empresa del Ejército Popular Chino. Esta base también es un brazo, es una célula, es un lugar que pertenece al Ejército Popular Chino. Y nos estamos metiendo en un problema, en un conflicto, que si algo teníamos por estar en el sur y alejado de los centros, en un momento en donde hay una importante tensión mundial, no solamente entre China y Estados Unidos, sino en Europa y también en Medio Oriente, meternos en un conflicto es absolutamente gratuita, ¿no? En el kirchnerismo se logró, digamos, lamentablemente, no solamente que se le diera placeta a un embajador, sino que prácticamente los chinos designaran a Sabino Vaca Narvaja, que funcionó más como un agente chino que como un embajador que represente los intereses de la Argentina. Bueno, por suerte hemos frenado la instalación de una base o de un puerto de aguas profundas en Ushuaia. Yo diría que lo frenó el pueblo con la última elección, ¿no? Porque si por algún motivo ganaba el populismo kirchnerista de la mano de Massa, hubiéramos seguido negociando en un increyendo de cesión de intereses nacionales y de soberanía, que aunque a los liberales mucho a veces nos produce una cierta picazón la palabra soberanía, pero entrega del territorio en definitiva, para instalar bases no muy claras en un territorio que estaba lejos de los grandes conflictos internacionales. Bueno, yo quiero llamar la atención sobre eso, porque el tema China es un tema muy candente y que tenemos que resolver rápidamente. Afortunadamente, el presidente Milei ha dado un giro muy interesante en la política exterior, incorporándonos al mundo nuevamente, y fundamentalmente en el aspecto estratégico. Yo recuerdo un poquito a Martín, que también he sido militar y piloto militar, y a mí me interesa la estrategia. Bueno, yo creo que ha dado un giro interesante, y la visita de los Estados Unidos, si bien no me hace descorchar champán, me parece que es oportuno como una declaración de pertenencia al occidente al que hemos o queremos pertenecer desde nuestros orígenes, a ese occidente que de alguna manera ideó Alberdi, Sarmiento y otros. Así que bueno, este era el punto. Espero que sea que esté acorde a los acontecimientos. Creo que sí, porque en estos días, creo que hoy o ayer, la Argentina se preparaba para inspeccionar esta base, Embajada del Agrio Neuquén, que es tan misteriosa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los tres por esta posibilidad de contar con vuestras opiniones en este primer encuentro de podcast de la libertad, que me parece muy rico, y la posibilidad de escucharnos, ¿no? Y de las ideas que surgen cuando uno escucha al otro, y de que seamos varios
que tocamos distintas temáticas, especialmente de ustedes. Creo que agrega muchísimo valor, ¿no? esta interacción, estas sinergias, y nos deja pensando y deja muchas ventanas en nuestro cerebro que se van abriendo para seguir reflexionando y seguir defendiendo las ideas que todos compartimos. Nuevamente, muchas gracias. Los invitamos a todos que sigan respondiendo la encuesta respecto de la educación en la ex Twitter, la actual X o X, como quieran llamarlo, y nos vemos en una próxima edición de la Libertad. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Enorme gusto. Gracias.